Bienvenidos a el devocional de la Morada Radio. Buenos días, muy buenos días. Le damos la gloria al Señor por las vidas de cada persona conectada a esta hora de la mañana. Estamos felices porque ya empieza nuestro tiempo devocional. Aleluya. Y bueno, hoy está bastante interesante. Les recordamos que es 5, arrancamos el 5 de enero. Hoy es 5 de febrero, ya llevamos un mes. Un mes al aire. ¿Cómo te parece eso, Juanca? Wow, pastor, pasa el tiempo y vemos cómo Dios obra de esa manera tan sutil, tan silenciosa, como cuando nosotros crecemos de estatura, no nos damos cuenta, pero ya hay que comprar zapatos porque ya no nos cabe. Asimismo está la morada, sigue creciendo para la gloria de Dios. Amén, amén, amén. Un saludo muy especial a toda la gente de Cartagena, San Onofre, que están ahí conectados como iglesia, a cualquier otra persona que esté por allí, ¿verdad? Cualquier parte del mundo o de Colombia, envíenos sus saludos. Estamos seguros de que el Señor va a hacer y está haciendo cosas grandes en nuestra vida. Así que quiero que sepan que desde la Morada Radio, en la web, ¿verdad? Página web, nos pueden escuchar en este momento sin problema, tanto en la radio como en la televisión, porque en este momento se están actualizando las aplicaciones. Eso fue algo de lo que nos encontramos este mes, que estamos al aire, primer mes al aire, y nos tocó renovar ciertas plataformas debido incluso al crecimiento que tuvimos. Entonces, si notas que te está fallando la aplicación, en un par de días eso se va a arreglar por completo. Entonces, para que no tengas ningún problema, ves a internet, ¿verdad? La página de La Morada, lo encuentras así, La Morada Radio, y entras allí y ahí en la web no hay ningún problema, no se traba nada, hasta que se pueda arreglar, bendito sea el Señor, y actualizar todas las plataformas de la aplicación. Así que estamos contentos por el devocional de hoy. Hoy es 5 de febrero y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Recuerden que si no tienen su devocional, pueden pedirlo al 304-206-1105, el WhatsApp de la Morada 304-206-1105. Y los que ya lo tienen pueden compartir sus respuestas, su estudio bíblico con nosotros. Con mucho gusto estaremos mencionándoles y estaremos tomando sus puntos de vista también. Hoy me acompaña mi querido Juanca. Mi querida esposa está ya con las niñas modo colegio. Entraron los niños al colegio. Entraron los niños al colegio y me imagino que mucha gente está así. Así es. Deben estar escuchándonos mientras arreglan a los niños para el colegio. Gloria al Señor. Vamos al día 5. Dice, la santidad no consiste en alejarnos del mundo, sino en vivir en él sin pertenecerle. Eso lo dijo John Stott. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Amén. La palabra clave es segulab, significa posesión especial, tesoro personal de Dios. Una de las distorsiones más frecuentes sobre la santidad es pensar que ser apartado significa desconectarse del mundo, huir de la cultura o vivir en una burbuja espiritual. Pero esta idea ha producido creyentes que confunden santidad con aislamiento y fe con evasión. Sin embargo, la Biblia es más que clara. Dios no nos apartó del mundo, Él nos apartó para sí mismo. Amén. La santidad que nos enseñan las Escrituras nunca ha tenido como objetivo el encierro, sino la pertenencia. Cada vez que Dios aparta algo, no lo esconde, lo asigna. Es decir, no lo elimina del entorno, sino que lo reorienta con un propósito nuevo. Así que ser Kadosh no es desaparecer del mundo, sino vivir en él con una lealtad diferente. Miren eso.
Precisamente en Juan 17, versículo 15, 16 y 18, Jesús oró por nosotros así: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Entonces, el diseño de Dios nunca fue tener un pueblo escondido y ermitaño, alejado de todo y de todos. De hecho, es todo lo contrario. El deseo del Padre siempre fue levantar un pueblo consagrado en medio de este mundo de maldad. Por lo tanto, la verdadera santidad no es huida, sino resistencia fiel. Con razón, las Escrituras nos enseñan en Filipenses 2:15, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Incluso desde una perspectiva psicológica, esto es saludable. El aislamiento absoluto produce miedo, produce rigidez, produce fragilidad, pero la santidad bíblica produce discernimiento, identidad sólida y coherencia interna. Así que un creyente santo no es el que se desconecta de la realidad, sino aquel que sabe permanecer firme en sus principios y convicciones, aun cuando la realidad lo presione. En este contexto, ser apartado para Dios significa que mis valores no se negocian según la cultura. Mis decisiones no se rigen por la moda. Mi identidad no depende de la aprobación. Y mi ética no se ajusta a conveniencia. Un cristiano santo vive de esta forma no porque el mundo sea totalmente malo, sino porque reconoce que el mundo no es su dueño. Por desgracia, miles de creyentes viven como si no pertenecieran al mundo, pero tampoco viven plenamente para Dios. En otras palabras, se mueven en una amplia zona gris. No son ni comunes ni consagrados, son tibios. Pero la santidad bíblica no permite esa neutralidad. Dios no busca vidas parcialmente dedicadas, sino vidas claramente entregadas. Y una de las razones por las que anhela que vivamos vidas consagradas a Él es que la santidad no solo es nuestra identidad, sino también una misión visible. Eso es poderoso. Así es. Somos apartados para mostrar a otros la bondad de Dios. Al ser Kadosh, nuestras vidas se convierten en una señal de luz para aquellos que se encuentran en oscuridad. Esto es poderoso, esto es maravilloso. No se trata de aislarnos del mundo, sino de influenciar al mundo mientras vivo por encima de sus propios valores. Ser Kadosh no significa ser intocable, sino ser innegociable. Amén. Ser Kadosh no significa apartarnos de las personas, sino vivir intensamente para Dios, con el único propósito de influenciarlas al cambio. Oremos, mis amados. Amado Señor, Amado Señor, hoy hoy reconozco que mi reconozco vida te que pertenece. mi vida te pertenece. Entiendo que Entiendo no me que apartaste no me para apartaste para esconderme, esconderme, sino para vivir sino para ti. para vivir para ti. Guárdame de la Guárdame confusión, de la de la confusión, indecisión de la y de indecisión la lealtad y de la lealtad dividida. dividida. Consagro Consagro nuevamente mis nuevamente mis decisiones, mis decisiones, mis relaciones y mi relaciones propósito. y mi Y propósito. te pido que me Te enseñes pido que me a enseñes vivir a apartado para vivir, ti, a vivir apartado para ti, con claridad, con con claridad, valentía y valentía con amor, y amor, aún en medio aún en de medio las de presiones las y presiones valores de este y mundo. valores de este En mundo. el nombre de En el Jesús. nombre de Yeshua. Amén Amén y y amén. amén. Miren el taller que está súper interesante. Responde por escrito en qué áreas sientes más presión para negociar tus convicciones. Todos pasamos por eso. En algún momento Así cuando es. estaba en la universidad, en el colegio, ¿verdad? Fue el momento de mi vida en que recuerdo que tuve más presión, por así decirlo, para negociar mis convicciones. Pero si sientes que hay algún área, tal vez en tu trabajo, tal vez sientes presión de renunciar a lo que tú crees, de renunciar a tus principios, el taller está para que ahí mismo en tu devocional respondas eso. Y también Así es. pregunta, ¿dónde has confundido adaptarte con diluirte? Son dos cosas bastante distintas. Así es.
A veces, a veces tenemos un temor y es bueno tener ese temor. Nos ayuda a identificar Ajá. antes de equivocarnos. Pero creo que estamos llamados a ser radicales, a ser firmes y esto Dios lo respalda. Amén. Amén. Mientras vamos aprendiendo eso, te invito a que seas firme, porque ser santos, la equivocación más grande es que los cristianos vienen y dicen, ah, no, entonces yo no voy a relacionarme con nadie. Entonces llego al trabajo, no saludo, me aíslo, porque todos los demás son unos desgraciados pecadores. Y esa actitud no es la correcta, porque Así es. Jesús no te sacó del mundo, no nos ha sacado del mundo. Su intención fue ponerte en ese lugar de trabajo para que tú seas luz en medio de la oscuridad. Si hay jóvenes que me escuchan a esta hora de la mañana, la intención de Dios no es que dejes de hablarle a tus compañeros. En algún punto sí es importante marcar límites, ¿verdad? Y Así es. si necesariamente hay personas que nada que ver, pues ahí sí uno toca hasta aislarse de esas personas. Pero lo que la Biblia te manda hacer no es ir con el propósito a la universidad de caminar sola o solo o solamente con personas cristianas. No, tú estás llamado a integrarte a todo lo que puedas integrarte, pero sin negociar tus principios y tus valores cristianos. ¿Por qué? Porque santidad, ser Kadosh, no solo es una identidad, es una misión. Y Así ahorita vamos a estudiarlo en este estudio de Primera de Pedro capítulo 2. Dios te llamó a ser santo para influenciar positivamente a las personas que te rodean. Entonces, pastor, en mi casa todo el mundo es mundano y toman y no sé qué y se burlan de mí. Y pues Dios no te puso en esa familia para que te retires a tu cuarto y no tengas relación ni con tu mamá, ni con tu papá, ni con tus hermanos, ni con... A ver, que tu mamá sea católica, que tu papá sea testigo de Jehová, que tus hermanos sean mundanos y no quieran conocer al Señor, no significa que Dios te puso allí para que te aísles de ellos, sino que puedas entender que aún en medio de las presiones que ellos te pueden imprimir, porque tú si eres cristiano, tú puedas permanecer firme y estés tan lleno de Dios, tan lleno del Espíritu Santo, que puedas provocar en ellos un cambio y una transformación. Eso es santidad. Así es. Marcar la diferencia no es aislarnos, como bien se está diciendo. Marcar la diferencia es no hacer lo que ellos hacen. Y ya solamente eso nos convertimos en unos grandes predicadores. Así es. Bueno, vamos con toda en nuestro estudio bíblico. Recuerden que ya no estamos haciendo el pampe, sino K2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 1 en adelante dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Amén. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confía en él jamás será deshonrado. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, es la roca que los hace caer. Y tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad A y la luz. entrar en su luz maravillosa.
Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, pero ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y les darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Amén. Por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado o a los funcionarios que le ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos, amen a sus hermanos en Cristo, teman a Dios y respeten al Rey. Amén. Ustedes, los que son esclavos, deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia Amén. cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando le insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Amén. Amén. Y Poderoso texto. amén. Vamos a Poderoso. Primera de Pedro capítulo 2, estamos estudiándolo y vamos a estudiar K2. Recuerden que cada letra de K2 representa, es un acróstico y cada letra representa unas preguntas para responder de acuerdo al texto. Con la Q, ¿qué revela el texto sobre Dios? ¿Qué atributo de Dios se revela en este pasaje, querido Juanca? ¿Qué pusiste? Bueno, indiscutiblemente este capítulo es grandioso. Leía yo en un comentario de este libro que es la carta magna de la identidad del creyente en el Así Nuevo es. Testamento. Así es. Bueno, encontré 3 puntos. 1, es la piedra angular de mi fe. Ajá. Y esto sí que me habló a mi corazón, entendiéndose que la piedra angular es aquella que le da lineamiento en Ajá. una obra, ¿bien? Para que sus fundamentos sean firmes, no se derrumbe. ¿Cuán importante es esto? Ajá. El otro punto, el que me sacó de las tinieblas a la luz admirable, Así verso es. 9. Y en el verso 25 encontré que Él es mi pastor y el guarda de mi alma. Amén. Recuerden que pueden compartir con nosotros también sus respuestas, ¿verdad? Al WhatsApp de la morada 304-206-1105. El Señor es bueno y maravilloso. Amén. Y Bien, esto, ¿cómo vi yo al Señor aquí, verdad? En el texto, porque miren que la primera pregunta es ¿qué revela el texto sobre Dios? Número 1, dice la escritura en el 23 que cuando Jesús lo insultaban, él no amenazaba, porque dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Nuestro Dios es un juez justo, amén. ¿verdad? Que
se complace en nosotros cuando hacemos lo correcto, pero también nos defiende cuando la gente nos ataca. Y esto es muy importante porque el cristiano no necesita vengarse, Así es. el cristiano no necesita pelear, el cristiano ni siquiera necesita defenderse. Y esto parece insólito desde un punto de vista jurídico, pero quiero confesarles que muchas cosas en mi vida, ¿verdad? Que fueron insólitas en mi contra, que fueron injustas, cuando fui a la presencia del Señor, Él muchas veces me dijo, guarda silencio. Yo peleo por ti, yo te defiendo. Hay veces que tal vez Dios nos impulsa a defendernos, ¿verdad? Pero hay muchas veces en las que Dios te va a decir, guarda silencio que yo peleo por ti. Y cuando eso pasa, lo mejor es hacer silencio y dejar que Dios mismo pelee por nosotros, Así porque es. Él es un Dios justo. Mía es la batalla, yo pelearé, dice el Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos con la ¿a qué me está llamando Dios? ¿Qué cambio de mentalidad, dirección o estilo de vida me lleva este texto? Pastor, en el verso 1 encontré que debo desechar todo comportamiento pecaminoso. Hay una lista pequeña acá, pero bastante amplia. Mm, Desechar pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, Ajá. envidias y todas las detracciones o palabras hirientes. A veces nos volvemos muy sarcásticos y aunque no podemos pronunciar palabras, digamos, obscenas, que comúnmente el mundo, pero está la pullita ahí. La pullita, ¿Eh? la famosa pullita. Así es. En el verso 2 encontré que debo desear la palabra de Dios no adulterada. Eso quiere decir que debo cuidar qué estoy leyendo, incluso de Dios, Mm, porque en el mundo hay muchas cosas que nos pueden distraer. Y en el verso 20, que debo soportar con paciencia la ignorancia de aquellos que tienen acerca de Dios y su palabra. amén, Como así usted es. decía ahorita, estamos llamados a hacer luz. Así es, así es. Bueno, mis amados, se está moviendo el chat de la morada y están hablando de crecer espiritualmente. Te llama a desear su palabra con hambre genuina, como un niño desea la leche. Amén. No conformarse con lo básico, sino crecer hasta la madurez espiritual. No sé quién escribió eso, pero bueno, que Dios bendiga a la persona que mandó ese comentario aquí al WhatsApp de la morada. Usted siempre nos ha dicho que uno debe meterse en la palabra como una película. Así es. Yo cuando leí esta parte recordaba o que he visto como un niño cuando tiene hambre, un bebé cuando tiene hambre, ¿cómo se pone? Uf, ¿Ah? Eso un grita, desespero. patalía, un desespero y hasta que no le ponen el seno o el biberón, no se queda quieto. Ahorita el pastor está en esas, en la gritadera de... Emanuel también. Ah, bueno, Emanuel allá también. ¿Todavía Emanuel está con leche? Todavía no lo han destetado. Es poquito, es muy Hace, poquito hace ya. poquito, pero Sí. una gritadera. Nosotros para poder destetar a Amelia tuvimos que hacer un viaje intencional de 7 días en otra ciudad, con otra cama, con otros espacios para poder destetarla porque no habíamos podido lograrlo. Entonces, hasta ese colmo, los niños buscan esa leche. Bueno, ¿a qué me está llamando Dios? ¿Qué cambio de mentalidad? Puse el 1 de Pedro 2.15. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, ¿verdad? ¿Cuál es el cambio de mentalidad que encontré en el texto? La santidad no solo es identidad, es misión. Amén. Si estás anotando, escribe eso. La santidad no solo es identidad, es misión. ¿Sabes por qué Dios te manda a ser santo? No solo por capricho suyo. No, yo quiero que seas santo y punto. No, es que la santidad que tú practicas es la mejor predicación para aquellos que no conocen a Dios. Una persona que no vive en santidad no puede influenciar el mundo que le rodea. Y tú que me estás escuchando, que quieres que tu familia conozca a Dios, que quieres que haya un avivamiento en tu trabajo, que quieres que haya un avivamiento en tu matrimonio, en tu familia, sin santidad, eso no va a ser posible.
Por eso la Biblia dice que la voluntad de Dios es que tu vida honorable, es decir, tu práctica de santidad, haga callar. Escucha eso. O sea, a veces con las palabras uno no puede hacer callar la ignorancia de la gente. Y uno se pone a discutir, se pone a gritar, y yo sí voy a la iglesia y allá le dicen a uno, y esa peleadera, y uno diría, no, yo lo voy a convencer con palabras. Pues en mi experiencia personal ha sido infructuoso. ¿Saben por qué? Porque la gente cuando le estás hablando, ellos también devuelven, y estás hablando, ellos también devuelven. Pero bíblicamente lo que realmente los va a hacer a ellos callar y meditar en lo que realmente nosotros creemos es nuestra vida honorable. Entonces, si usted es una persona que discute que usted está en la mejor iglesia, que usted sí lee la Biblia, que esos católicos están mal, que no es que la idolatría, que usted es de los que muchos hablan, pero usted es un mentiroso, es un ladrón, llega tarde al trabajo, dice malas palabras, es un adúltero, ¿verdad? Es una persona que practica el pecado sexual, es una persona, en fin, si usted es una persona que no practica la santidad, puede saber mucha Biblia, puede saber y saber hasta pelear y teología y ser un buen defensor de la palabra, pero al final nadie le va a caminar. ¿Por qué? Porque santidad no solo es identidad, es misión. Dios te quiere santo para que tu vida santa haga callar a los ignorantes. Aquella famosa frase, y eso que son cristianos. Uf, esa sí duele. Dios. Esa sí duele. Esa sí Así es. duele. Un saludo a Stephanie Pediaña, que fue la que mandó el comentario. Stephanie, un abrazo para ti. Lorena Camaño dice, despojarme de viejas actitudes, crecer espiritualmente y caminar en una nueva identidad, anunciando su luz con mi vida. Excelente. Amén. Saludo también a nuestra querida Amilvia, que dice, bendiciones. Dios se revela en este capítulo como un padre bondadoso, misericordioso y amoroso con sus hijos, que les indica cómo deben comportarse como nuevos creyentes, presentándoles a Cristo Jesús como su fundamento y los exhorta a vivir una vida en santidad. Nuestro querido Omar Matos, a quienes saludamos en esta mañana, habla de que Dios nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Nuestro más grande ejemplo. Amén, amén. Vamos entonces con la D. ¿Dónde hay distorsión en mi vida? ¿Qué estoy normalizando que Dios no aprueba? Encontré en el mismo verso 23 una distorsión, y es creer que puedo defenderme a mi manera. Ujú. Bien. A veces nos apoyamos en nuestro propio juicio y creemos que debo actuar de tal o cual frente a cualquier circunstancia, porque esto encaja en cualquiera y a donde sea, en nuestros hogares, en nuestra empresa, lugares Ajá. de trabajo, con nuestra familia. Y yo creo que debemos dejar que Dios actúe. A veces no tenemos todo el panorama completo. Ujú. A veces las personas pueden actuar en contra de nosotros, ni siquiera con mala intención, sino porque ignoran ciertas verdades. Y Yeshua, sabiendo que lo estaban acusando con mentiras incluso, dice la palabra, y él cayó. Tremendo. No se defendió. ¿Bien? No es fácil. Porque tenía claro, era su propósito. Así Él es. sabía que tenía que llegar a la cruz del Calvario para cumplir una misión de redención de su pueblo. Nosotros debemos tener claro eso también. Así como Dios actuó en nosotros y tenía una misión de salvación para con nuestra vida, también la tiene con todas las personas del mundo, y no podemos ser piedra de tropiezo. A veces el silencio habla más. Tremendo, 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 tremendo. Bueno, ¿qué puse yo? ¿Dónde estoy normalizando, verdad? Cosas que Dios no aprueba. El versículo 21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Escúchenme con mucha atención, mis amados, porque que tú hagas la voluntad de Dios no significa que usted no sufrirá por ello.
Pero escuche bien, el llamado de Dios a nosotros, eso está claramente en 1 de Pedro 2, versículo 21, que Dios me llamó a hacer lo bueno, Así es. aunque eso signifique que por hacer lo bueno tenga que sufrir. Pastor, ¿qué significa eso? Que muchas veces hacer lo bueno va a terminar con que pierdas tu trabajo, con Así que es. pierdas una relación que tú querías, ¿verdad? Que tú amabas a esa persona, pero resulta que hacer lo bueno y lo correcto ante los ojos de Dios significa también no solo hacer lo bueno, sino estar listo para sufrir las consecuencias. Así es. A veces ser honesto trae consecuencias en el trabajo porque cuando uno es excelente se levantan los mediocres. Mm. A veces hacer lo bueno y decir no voy a mentir es meterse en un lío con ellos, que los que sí mienten. Es decir, no significa que porque agrades a Dios y hagas lo bueno no vas a tener consecuencias. Y te lo digo hoy con todo el corazón, probablemente cuando tú empieces a hacer lo que está correcto, se te va a levantar un montón de cosas. ¿Y por qué? Porque así sucede. Jesús hizo lo correcto y lo crucificaron. Jesús hizo lo correcto, ¿verdad? Y sufrió. Ahora, por temor a sufrir, es lo que veo que muchos cristianos normalizan hacer lo malo. No, pero es que si yo hago eso, me echan. No, pero es que si yo no le hago caso al jefe que me está mandando claramente a ser un corrupto, a mentir y a robar, ¿verdad? Entonces no voy a hacer. Pero es que Dios lo llamó, su merced, Dios lo llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique sufrir. Aunque eso signifique sufrir. Usted tiene que aprender a hacer lo correcto, aunque no le convenga. Y eso es tan difícil de entender. Y es por eso que muchos cristianos hoy normalizan prácticas que no están bien. Entonces normalizamos el pecado, normalizamos la corrupción, normalizamos las mentiras, normalizamos muchas cosas que no están bien delante de Dios, pero uno dice, no, pero entonces yo voy a tener una vida que sufre, que sufre y que sufre. No es eso, sino que si lees el versículo 21 en su totalidad, dice, no, escuchen, Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo, deben seguir sus pasos. Cristo sufrió por hacer lo correcto Así es. y nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir también con las consecuencias que trae hacer lo que agrada al Señor. Amén, amén, amén. Y la verdad que nuestros hermanos televidentes y oyentes están bastante activos, Pastor. Mire, Lisette dice, normalizar lo que Dios llama pecado es una de las formas más peligrosas de perder la santidad, Así es. porque el pecado deja de verse como pecado y se vuelve costumbre. Wow, tremendo, Lisette, completamente de acuerdo contigo. Judith dice, antes no tenía identidad como pueblo, ahora son pueblos de Dios o somos pueblos de Dios. La identidad es lo más atacado por el enemigo y los hijos de Dios es más nuestro yo. Sí, Mm, pronto ella lo escribió. No nos dejemos distorsionar y de escuchar las voces del enemigo Así es. incorrectas. Y Lorena dice, decir que confiamos, pero actuamos con temor. Normalizar pensamientos negativos, ¿verdad? Eso la llevó al Salmo 139 del 23 al 24, donde Dios dice, examíname y reconoce mi corazón, ponme a prueba, y reconoce mis pensamientos. Y Lisep decía, complementa que cuando Pedro habla del sufrimiento y del ejemplo de Cristo, confronta nuestras reacciones ante la injusticia, porque se normaliza la queja, el rencor, la falta de perdón y el deseo de venganza en silencio. Completamente de Así es. acuerdo, Lisette, y es por eso que tenemos que actuar, ¿verdad? Haciendo lo correcto, aunque eso al final nos perjudique. Bien, ¿qué debo obedecer de forma correcta? ¿Qué cosas debo dejar o debo establecer en mi vida? Esa es la O. ¿Qué debo obedecer de forma concreta, mi querido Juanca? Verso 11. Abstenerme de los deseos de la carne. Todo aquello
la cual la palabra especifica cuáles son los deseos de la carne, debo abstenerme de ello. Y en el verso 23 encontré, bueno, usted lo había colocado más arriba, Ajá. encomendar mi causa al que me dice, mía es la batalla, yo pelearé. Amén, amén. Yo puse el versículo 1 donde dice, desháganse de toda mala conducta y acaben con todo engaño, con toda hipocresía, con todo celo y con toda clase de comentarios hirientes. Los cristianos no deberíamos hacer comentarios hirientes Sí, y no deberíamos ser sarcásticos, ¿verdad? Creo que eso es lo que, por lo menos en así mi es. caso, el Señor me dijo que obedeciera de forma concreta. También acá habla nuestro querido pastor Guillermo Rodríguez desde Wow, Destino Cartagena. excelente. Saludo muy especial al pastor Guillermo Rodríguez y a toda su familia. A esta hora de la mañana habla de que hay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hoy el servicio humano está muy insensible y la verdad es que con santidad es que podemos ver a Dios. Así es. Amén. Así es, así es. Con la S, Excelente. ¿qué debo separar para Dios? ¿Qué relaciones, hábitos o espacios necesitan ser consagrados? Bueno, aquí nos llama que somos escogidos, Ajá, ¿bien? Y que somos sacerdotes. Y como sacerdote debo separar para Dios sacrificios espirituales. ajá, Permítame un tiempo, pastor. La palabra nos enseña en el Antiguo Testamento que hay 5 sacrificios que el pueblo de Dios debía presentarle a Adonai, a así es. nuestro Señor. Hay 2 sacrificios que ya no se presentan, que Yeshua los consumió, los llevó a su máxima expresión, que es el sacrificio para perdón y el sacrificio de culpa. Pero hay 3 sacrificios que ahora en el Nuevo Testamento se llama sacrificios espirituales, pues no hay que presentar animal alguno. Y uno porque no hay templo, porque hay un nuevo pacto. Y esos 3 sacrificios son el sacrificio de holocausto, que tiene que ver con mi servicio, con lo que hago, no solo en la iglesia, sino lo que hago en lo laboral o incluso en mis hogares. Amén. Está el sacrificio de ofrenda de cereal, ¿bien? Que tiene que ver con la gratitud, con lo que Dios ha hecho en nuestra vida, debemos reflejarlo, no solo para con Dios, sino también para con mi comunidad. Es Ajá. decir, cuando usted tiene algo, le llega algo y usted lo comparte en Ágape, usted está presentando sacrificio espiritual. Qué Y la lindo. otra ofrenda es la ofrenda de paz. Bien, es el acto de la cual yo estoy bien, no Ajá. solo para con Dios, sino para con mis hermanos o mi comunidad. Dice la palabra, si tu conciencia no te acusa, paz tenéis para con Dios y para con los hombres. Entonces, esos son los sacrificios espirituales que yo debo separar para Dios y entender que están tan vigentes hoy en día como en el Antiguo Testamento. Bueno, yo puse el versículo 12 donde dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Algo que consideré que debemos separar para Dios y habla también de qué relaciones, hábitos o espacios necesitan ser consagrados. Nuestra vida entre los vecinos, Sí, nuestra vida entre los familiares que no son creyentes, nuestra vida entre nuestros amigos de trabajo, chicos que están estudiando en la universidad, en el bachillerato. Ojo con esas relaciones entre la gente que no conoce a Dios. Ustedes no están para ganar discusiones, ustedes están para ganar vidas. Y la mejor manera de ganar una vida para Dios es viviendo en santidad, llevando una vida ejemplar. así es. Les invito a que si usted es un trabajador, un empleado, por favor llegue temprano, cumpla sus horarios, sea excelente, siempre esté dispuesto a trabajar,
honre a sus jefes, ¿verdad? Si usted es un hijo, una hija en casa, es el único, ¿verdad?, que es cristiano, usted levántese temprano, ayude a hacer el aseo, ayude a lavar los platos, ¿verdad? Sea correcto, aprenda a hacer las cosas bien. Si tú eres un jefe y eres el único creyente en la empresa, ojo cómo les hablas a tus empleados, ojo cómo tratas a los líderes de tu empresa, a la gente que trabaja contigo, ¿verdad? Ojo con pagar bien, ¿verdad? Con hacer las cosas justas, legales. Lo que la Biblia te está diciendo es cuidado con las relaciones, máximes que no conocen a Dios. Así Yo es. puedo tratar, ¿verdad? Un poco rudo, fuerte a los que ya conocen al Señor, porque entre los bomberos no nos pisamos la manguera. Pero entre la gente que no conoce al Señor, tenemos que aprender a conducirnos ejemplarmente, precisamente para que Dios actúe en el corazón de ellos y ellos no tengan nada malo que decir de nosotros. Amén. Me gustó esa frase, pastor. Para que Dios actúe. Dios quiere actuar en nuestros hogares, en Amén. nuestra familia, en Así nuestros es. compañeros de trabajo. Dios quiere actuar. Bien, pero a veces creemos que Él va a bajar, va a descender y va a hablar, ve tú quiero. No, quiere usarnos. Qué maravilloso. Amén. Y vamos con la H de hoy para terminar. ¿Qué debo accionar ahora mismo para no retardar mi obediencia? Pastor, disculpe, pero es que, mire, tenemos buenos mensajes que nos están enviando referente a la S. Claro que sí, vamos a leerlos. Dice Stephanie, debo separar para Dios tiempo de intimidad con nuestro Señor Jesucristo para adquirir el verdadero conocimiento y ponerlo en práctica con mis acciones. Excelente, Stephanie, Dios te bendiga. Génesis dice, no puede haber santidad sin intimidad, entendiendo que la naturaleza de Dios es ser santo y yo no puedo tener una naturaleza a la cual no estoy conectada y no conozco. Wow, Bárbaro. Génesis. Qué bueno, Bien. qué bueno. Lorena dice, mi tiempo de devocional e intimidad con el Señor, mi cuerpo, mi mente, mi servicio al Señor, mis relaciones. Así Correcto. es, eso es lo que tenemos que separar. Así es. Bien, ¿qué H. debo accionar? La H. Accionar, Pastor, pero ya sí, mismo, ya. en el Verso, instante. verso 2. No solo desear la palabra de Dios. Bien, y dice Ajá. que debemos anhelar, desear la Excelente. leche espiritual. Pero no solo anhelar, sino también debo beberla, debo dirigirla para que esa palabra, para que esa leche verdaderamente nutra mi cuerpo físico y la palabra nutra mi cuerpo espiritual. A veces queremos, es que yo quiero ser como el hermano, aquel que Dios lo usa, es que yo quiero hablar así, es que yo quiero hacer el trabajo así, es que yo quiero que me vaya bien en la empresa que tengo, como le va a mi hermano. Bien, pero no solo deseo, estamos llamados a que verdaderamente permitir que la palabra de Dios haga esa transformación en nuestra vida que la necesitamos tanto. Tremendo. Yo puse el versículo 18 donde dice, ustedes los que son esclavos deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. ¿Qué les parece, mis Wow. queridos? Hoy ya no hay esclavitud, pero hay trabajo, hay jefes, hay líderes, hay pastores. Uno está llamado a honrar a nuestras autoridades, aunque sean crueles, aunque sean difíciles de entender, aunque no sean bondadosos ni razonables. Pastor, yo trabajo para el peor jefe del mundo. ¿Y qué? Dice la Biblia. El Señor me confrontó porque a veces no te va a tocar el mejor líder, no te va a tocar el mejor supervisor, no te va a tocar el mejor jefe, no te va a tocar el mejor papá, mejor mamá, y va a ser un poco duro contigo y no va a ser bondadoso y vas a querer trabajar en otro lado, pero el Señor te mandó allí y te mandó para que aprendas a someterte, a obedecer, a respetar, aunque muchas veces tú tengas la razón. Mis amados, Señor me los bendiga. 7:17 de la mañana. Espero que hayan pasado un tiempo chévere con nosotros en el devocional. Saludos para todos, bendiciones. Shalom, shalom.